Colombia es el cuarto país más extenso de América del Sur y contiene en su territorio innumerables riquezas naturales y culturales. Es así como la Colombia que conocemos es una nación pluricultural que contiene riquezas en tradiciones, cultura, costumbre y hasta en variables lingüísticas que denotan las regiones. Su música, sus paisajes y sus ecosistemas hacen que Colombia sea un amplio y diverso país. Así de diversa y regionalista, la sociedad colombiana hace hincapié en esas diferencias culturales, diferenciándonos en costeños, antioqueños, cachacos, llaneros y muchas más denominaciones que aluden al lugar, región o ciudad de origen. Aún así, nuestra Colombia diversa no se ha cerrado al intercambio cultural entre las regiones, ya sea por la economía, la política o la seguridad nacional, como sucede con las poblaciones desplazadas por la violencia o como también por las asignaciones militares que se ejecutan a miembros de la fuerza militar, seguridad, ejército o demás entes de seguridad nacional, marina, aérea o terrestre. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo la seguridad nacional y la profesión militar pueden tener un impacto en la demografía nacional y en los cambios culturales de las regiones? Comenzando con que las fuerzas militares remontan su origen a la Constitución de Cúcuta de 1821, fundándose formalmente en las Fuerzas Armadas de la Gran Colombia, dentro de un solo ente administrativo, la Secretaría de Marina y de Guerra, que luego fue estructurada al pasar del tiempo, como la que hoy conocemos como Ejército Nacional. Su despliegue militar consistió en asegurar los principales nudos urbanos y de conflicto económico, turístico o comercial, como lo fueron las ciudades de costeras de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, las ciudades capitales como Bogotá, los Santanderes, Boyacá y sur del país. Con esto se formaron divisiones que ocupaban el territorio nacional de forma militarizada, un espacio de enclave militar donde encontramos desde academias, batallones y otros centros de carácter oficial, formativo y reclutamiento, creándose así 7 divisiones que monitorean y dividen nuestro territorio colombiano. Hoy hablaremos de la primera división del Ejército Nacional, organización que cubre la costa del país, abarcando desde el departamento de La Guajira, norte del Cesar, Magdalena, Atlántico, norte de Bolívar, Sucre y Córdoba, teniendo su batallón principal en la ciudad de Santa Marta con el batallón José María Córdoba, batallón que remonta su origen a 1856. De este modo, se ubican los principales batallones y centros militares de la primera división, quienes denotan un gran impacto en sus respectivas localidades y en la región de la costa caribe colombiana. Y esto impactó más allá del intercambio cultural que se hace por medio de las familias de miembros de las fuerzas militares, también un gran referente de economía, nuevos esquemas comerciales y progreso de la región, como lo fue el batallón José María Córdoba en Santa Marta, y en sus más de 150 años de historia, donde se acogió a innumerables familias del interior del país. En los años 40, el estratégico lugar con influencia al mar y al río Magdalena llevó a cientos de soldados y cuerpo militar junto a sus familias a la región. Muchos de ellos optaron por asentarse en estos territorios, como lo fueron los asentamientos de familias provenientes de los Santanderes o de Antioquia, quienes por servicio a las fuerzas militares fueron trasladados al hoy conocido Batallón La Popa, que opera en la ciudad de Valledupar, o al propio Batallón Central en Santa Marta. Estas familias, aunque su estadía no solía prolongarse más de 8 años, muchos de ellos iniciaron negocios, promovieron el comercio entre las regiones del norte y el centro del país, trayendo nuevas actividades económicas que no se conocían plenamente en la región. Uno de esos negocios eran las cacharrerías, misceláneas, todo a mil o simplemente agáchates. Fue un modelo un poco conocido gracias a los turcos que se ubicaban en Maicao, que con el contrabando traían artículos varios a la región. Aún así, los nuevos asentados por medio del ejército tenían la ventaja y los medios de traer productos nacionales, trayendo más variedad al mercado. Hasta se dice que en los años 50 este concepto de cachaco de tienda o la propia palabra cachaco nace de la palabra cacharro, haciendo guiño a las tiendas y mercadillo de variedades que estos implantaban. Muy distinto a la versión bogotana, que relata que la palabra nace del intento de decir caché coa, que significa abrigo de caché, muy famoso en los años 20.
En conclusión, la influencia militar en la costa colombiana no solo trajo prosperidad económica, nuevos modelos de comercio, también trajo consigo un fuerte intercambio cultural entre las regiones, separando esa brecha regionalista que conocemos y acogiendo a estas familias que hoy a la costa le llaman hogar.